todavía más escudriñar su palabra. Aquí en el hermano leyó el libro de Génesis, se encuentra la primera advertencia hacia la humanidad. Dios les advierte que del árbol del huerto, o más bien que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia y del mal no comerían, porque el día que comieran ciertamente morirían. El día de hoy, acerca de las advertencias bíblicas, esta advertencia hacia Adán y Eva fue una advertencia violada después. Y las advertencias bíblicas tienen mucho significado para todos nosotros. Y no solamente las advertencias bíblicas, sino las advertencias humanas. Como padres, advertimos a los hijos muchas veces y les decimos, no salgas a la calle. Y la advertencia es real. Significa algo y a veces que se pasa por alto, hay consecuencias desastrosas. El médico también advierte al paciente contra el comer ciertos alimentos o tomar ciertos medicamentos o mezclar algunos medicamentos que no son compatibles. Como el diabético toma insulina y con esto puede salvar su vida. Pero la persona que no es diabética, si llega a tomar insulina, puede encontrar que esta insulina es mortal para él. Hay paquetillos de cigarrillos que advierten que fumar puede ser peligroso para la salud, que causa cáncer. Las advertencias abundan a nuestro alrededor. Sin embargo, estas advertencias se dan con un propósito. Y si nosotros ignoramos ese propósito, entonces estaremos bajo nuestro propio riesgo. Nos da muchas advertencias. Y si esas advertencias de los médicos y de los padres que son terrenales son significativas, entonces fíjense cuánto más valiosas son las advertencias celestiales que nos ha dado nuestro Dios. Estas han sido emitidas para nuestro bien y el propósito de una advertencia es amonestar para que la tomes en cuenta. Cuando el apóstol Pablo se reúne con los ancianos en Éfeso, les dijo que tuvieran cuidado de sí mismos y del rebaño. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo, hablando a los ancianos, le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia
a los judíos. Y les dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 nos dice eso. La gente a veces disfruta escuchar que se expongan los pecados de otros, pero no los de ellos, porque son intolerantes a la proclamación en contra de sus propios pecados. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Nos dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel había sido puesto como un atalaya, un guardián. Y Ezequiel nos dice que los cristianos deben ser vigilantes. Así lo quiere Dios. Que los cristianos, al predicar la verdad, lo hagan correctamente y que se opongan a toda clase de error que exista. A algunos les gustan las advertencias hacia los demás, pero se molestan de las mismas advertencias y se hacen en contra de ellos mismos. Pero vemos que el apóstol Pablo no rehuyó declarar todo el consejo de Dios, todo lo que tenían que oír, no lo que querían oír, básicamente, pero lo que tenían que oír. ¿Por qué no entendemos que las advertencias divinas son para nuestro propio bien? ¿Por qué creemos que una advertencia es un regaño? Es algo que no es beneficioso para nosotros, cuando en realidad es para nuestro propio bien. Allá en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice de la manera en la cual él se preocupaba por todos sus hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Y esto lo que había sucedido por incitarlos y por decirles que estaban haciendo mal. Pablo sentía esto, dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Se ha sentido algún día de esa manera? De que por decirle la verdad a alguien usted se convierta en su enemigo. ¿Prestaríamos atención a una advertencia sobre el peligro que encontraremos en el camino del cristianismo, de cristianos? Porque va a haber dificultades, va a haber tropiezos. Y aunque el apóstol Pablo nos lo dice, aún así algunos tienen dificultad para prestar atención a una advertencia sobre sus deberes, una advertencia sobre sus responsabilidades espirituales en la iglesia.
Y vemos la profunda preocupación y advertencia del apóstol Pablo. Y vale la pena señalar la persistencia de la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso. Volvamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 31. Aquí el apóstol Pablo les dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Podemos percibir el dolor que sentía el apóstol Pablo. Sabía que necesitaban estas advertencias, pero sabía también que se podía convertir en un enemigo de ellos al decírselas. Y por 3 años había llorado por ellos, de noche y de día. Pero no cesaba de amonestarlos con lágrimas. Y podemos ver la intensidad de su advertencia. Lloraba. Aquí mismo, en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Su propia gente estaba en contra de él por predicar el evangelio, por decirles la verdad. Pero ¿cuál fue la sustancia de la advertencia de Pablo? Pablo, en el versículo 29 de este mismo capítulo, les da una advertencia que tenían que poner atención en ella. Y les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que había peligro y que era necesaria una amonestación, una advertencia. El versículo 30 nos dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre ellos mismos iban a salir estos hombres. En el hombre siempre ha habido una tendencia a desviarse de la verdad que Dios nos ha dado. Quizás algunas veces por conveniencia, porque queremos estar cómodos, porque queremos hacer lo mínimo para obtener una salvación, porque no nos parece que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero esto no es nada nuevo. En el libro de Jeremías, capítulo 2 y versículo 32. Jeremías, capítulo 2, versículo 32. Jeremías dice: ¿se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Claro que no. Pero dice: mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Se habían olvidado de Dios. Por esta es la razón de las advertencias de Pablo hacia la iglesia, porque debemos estar en guardia constante contra el error y contra la falsa doctrina, contra la corrupción. Sí, la corrupción de la fe que una vez fue dada a los santos.
Porque debemos retener la palabra fiel para que también podamos exhortar con sana enseñanza y poder convencer a aquellos que contradicen. La importancia de instruirnos, de crecer espiritualmente es inminente. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 1 y versículo 9, en esta carta de Tito que viene del apóstol Pablo, le dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pongamos atención de que el método que debemos usar para resistir aquella falsa enseñanza que el apóstol Pablo dice aquí es con una sana enseñanza, no con intimidación, no con venganza o con un ejercicio de poder, diciéndoles que aquel que habla es mayor que los demás, porque el poder está en el evangelio, no en la persona que lo expone. Y cuando lleguemos al conocimiento de aquella sana enseñanza, podremos aplicar la palabra de Dios efectivamente. Debemos ser capaces de reconocer la falsa enseñanza cuando ésta aparezca, porque de entre nosotros mismos pueden surgir, dice Pablo, aquellos falsos maestros. Pablo estaba tan profundamente preocupado por la iglesia que no dejaba de advertirles, de noche y de día, dice con lágrimas. ¿Sobre qué? Sobre aquellos peligros que venían. Y sería prudente escuchar sus palabras. Considera el valor de las advertencias. Las advertencias a menudo pueden protegernos de muchos problemas y pueden evitarnos la dificultad o las dificultades que puedan venir por ellas. Las advertencias en sí mismas no siempre son agradables ni bien recibidas. El dolor puede ser una advertencia de alguna infección más grave. Un dolor de muelas puede ser una advertencia de una infección. Un dolor de cabeza puede indicar que la presión arterial está alta. Un dolor de espalda puede estar advirtiéndonos de una lesión en la columna vertebral, que a final de cuentas, si no es cuidada, vendrá una parálisis. En cada caso, aunque la advertencia en sí misma no sea agradable, puede dirigirnos a una solución o puede notificarnos que necesitamos explorar el daño potencial que pueda venir con ella. Y la palabra de Dios está llena de advertencias. Hay muchas advertencias para todos nosotros. Allá en 1 Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12. Nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado
Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Pablo le dice a los romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo nos da la advertencia y nos da la salida. Primera de Corintios 16, 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Y por qué no lo dice? Velad y estad firmes. El hombre se puede engañar. Podemos engañar a todos los presentes, pero nunca podremos engañar a Dios. Nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nos dice precisamente eso. No os engañéis. Tú no puedes burlar a Dios, porque Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Y todo lo que tú siembres, ten por seguro que eso mismo vas a cosechar. Pero nos da una salida. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas y muchas más advertencias se dan para ayudarnos a evitar los riesgos de perder nuestra salvación. Aquellos riesgos, aquellos peligros que vienen del diablo en contra de nosotros, para que perdamos nuestra vida eterna. Pero el hecho mismo de que se den advertencias debería alertarnos sobre una cosa muy importante para todo cristiano, de que los cristianos siempre deben estar, ¿qué? Alerta. Debemos estar en guardia. ¿Contra quiénes? Contra los falsos maestros, contra el error, contra las tentaciones, contra la mundanalidad y la infidelidad a nuestro Dios. Porque finalmente, cuando cometemos estos errores, estamos siendo infieles a nuestro Dios. Pues hicimos un pacto con Él el día que nos bautizamos, que le seríamos fieles hasta que la muerte nos llame. Y afortunadamente que no estamos solos. Jesús nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ya en el libro de los Salmos, capítulo 46, Salmos 46, versículo 1, nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El libro de los Salmos está lleno
de advertencias también. El capítulo 27 de Salmos, versículo 1, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El salmista nos está diciendo que Dios siempre está con nosotros. Pero ¿estás tú con Dios? Salmos 23, versículo 4. Lo dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, porque Dios está conmigo y Él me protege. Aquí mismo en los Salmos, capítulo 121, versículo 2. Dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y para hacer tal tarea, Dios es muy poderoso. Y si Él está contigo, Él te protegerá. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Corinto, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, les dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él está con nosotros, pero debemos resistir, y Él nos dará la salida. Entonces, hermanos, pongamos atención a las advertencias divinas por nuestro propio bien. Y que el Señor nos guarde de todo mal. Porque Pablo mismo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, la advertencia es obvia. La advertencia les dice que aún están en terreno peligroso, que necesitan obedecer el Evangelio. Pues la gran comisión ha sido ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también nos advierte que aquel que no creyere será condenado. Y si te encuentras en esa situación todavía, te hago la pregunta que se le hizo a Pablo: ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Que cuando salgas de este lugar, vayas confiado en que eres un hijo de Dios y que tienes la promesa en ti, aquella promesa de salvación cuando Él regrese por segunda vez. Pero tienes que tomar la decisión tú mismo. Tus padres no pueden tomar la decisión por ti, ni tampoco pueden tus padres salvarte a ti. La salvación es personal.
si tú no tomas la decisión y llega a suceder alguna tragedia, la Biblia nos enseña que estás perdido. Que nada de lo demás importa tanto como la salvación de tu alma. Piensa, medita y no pongas para mañana lo que puedes hacer. Todo está listo. Si decides el día de hoy venir al Señor, el agua está lista para tu bautismo y Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Lo recibirás el día de hoy? Dejamos esto en ti.